bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro trabajo, a Cristianismo Profundo, donde tenemos ya, hermanos, varias semanas hablando sobre el tema del arrepentimiento, y esta noche no será la excepción. Seguro. Seguiremos estudiando acerca del tema que ha sido de grande bendición para nosotros, y esperamos y rogamos a Dios que sea de bendición para su vida, que esté edificando su vida y que esté aprendiendo al respecto, y sobre todo que lo ponga en práctica. Le damos gracias a Dios por tener este tiempo. Sí. Le damos gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes que se dan el tiempo y se disponen para ver estos videos que, como les repetimos, esperamos sean de bendición para sus vidas. Y pues vamos a continuar con el estudio, y antes de comenzar los vamos a encomendar en las manos del Señor, y le vamos a pedir al pastor Moy si nos ayuda con la oración, por favor. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Dios bendito, te agradecemos, Padre, por la oportunidad de estar en este espacio, Señor, creado, Señor, para la edificación de tu pueblo, Señor, y para nuestra edificación personal también, Señor. Sabemos que estudiar tu palabra, Señor, en base a estas preguntas, Señor, también nos hace reflexionar a nosotros, y te pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, no sea la excepción, que cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando, Señor, puedan, Señor, aplicar lo que vamos a estudiar en esta tarde a sus vidas, Señor, puedan meditar en ello, puedan poner en práctica, Señor, si es necesario trabajar o enmendar algo que hayan hecho, Señor, con respecto a lo que veremos hoy, que lo pongan en práctica en sus vidas, Señor. Y te pedimos, Padre, que no permitas que el enemigo, Señor, nos venga a distraer, nos venga a quitar, nos venga a robar, Señor, el tiempo que podemos disponer para estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos de tu guianza y de tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por esta excelente oportunidad y reflexión, esta charla que tenemos nosotros en nuestro tema principal, que es del pecado al servicio y a la vida eterna. Estamos hablando de reacciones, hermanos, o acciones que van de la mano con el arrepentimiento. Y estuvimos por varias semanas hablando de que una acción que se requiere de la persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador y se arrepiente por primera vez, o se arrepiente de actitudes que ofenden a Dios en el transcurso de la vida, es apartarse del pecado, dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agradan. Y pues estuvimos charlando de este tema en 3 ocasiones. Y ahora vamos a entrar a otra acción muy importante, hermanos, que se espera de la misma manera de nosotros como resultado del arrepentimiento, ¿ok? Entonces, arrepentimiento, hermanos, implica también volverse a Dios. La primera acción es apartarse, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, pero no podemos quedarnos a medias, claro. Hay una acción importante que se espera de nosotros. Y vamos a ver, hermanos, por testimonio de las Escrituras, la reacción de la gente cuando se arrepentían, se convertían, y qué era lo que pasaba en la vida de estas personas. Porque, hermanos, la verdadera conversión es como los dos lados de una misma moneda. Ambos son valiosos. Por un lado, representando a la moneda, la conversión tiene el arrepentimiento, y por el otro lado tiene la fe, y ambos son importantes en la vida cristiana. No podemos apartarnos de algo sin volvernos a alguien. Esto es un regalo de Dios, y la invitación y que haremos hoy y nuestra charla girará en torno a esto precisamente. Arrepentirnos implica poner nuestra confianza en Dios, y esto quiere decir volvernos al Señor como regalo de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces vamos a charlar al respecto, viendo algunos testimonios y ejemplos de la iglesia naciente, que conocemos nosotros como la iglesia primitiva. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta que tenemos en base a este tema es: ¿hacia qué dijo Pablo que debemos volvernos cuando nos apartamos de las tinieblas? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el libro de Hechos,
capítulo 26, versículo 18, que dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y estamos tratando este tema, hermanos, porque aunque pareciera una obviedad que alguien que se arrepiente se vuelve a Dios, les sorprendería la cantidad de veces que hemos conocido a alguien que se siente contristado por su pecado, pero que lejos de volverse a Dios, se alejan del Señor. Por la culpa, por sentirse hipócritas, por creerle a Satanás en lugar de lo que dice la palabra de Dios, que como ya vimos en el pasaje, nos hace una invitación de apartarnos del pecado, de la potestad de Satanás y volvernos a Dios, quien nos ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Este pasaje que leemos aquí, hermanos, de Hechos 26:18, es una más de las ocasiones en que Pablo da testimonio de su conversión. Y en su conversión él tiene este llamado de parte de Dios. Dice el versículo 16 que leímos capítulo 26, verso 18, pero también voy a leer el 16, que dice: por mandato de Dios, lo que él escuchó de Dios, le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego le da este mensaje y dice: para que abra sus ojos, hablando del pueblo judío y de los gentiles a quienes Pablo fue enviado. Abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así es. Entonces, el mensaje es muy claro, hermanos. Arrepentirnos implica volvernos a Dios. Cierto es, como explica el pastor Giovanni, muchas veces, hermano, nunca debemos olvidar que el enemigo es el acusador, es nuestro acusador, esa es su labor principal, ser el acusador de nuestros hermanos, ser el acusador de la iglesia. Y nos hace pensar, Jehová, que somos indignos de acercarnos a un Dios santo. Sí. Y puede ser que sí, pero tenemos la alternativa maravillosa que Dios nos da, que a través del arrepentimiento es que podemos acercarnos al Señor, ¿verdad? Entonces, no está lejos el Señor, el oído del Señor está atento a nuestra oración, los ojos del Señor están atentos a nosotros cuando hay un arrepentimiento, y entonces nos volvemos a Él, nos acercamos al Señor, dejamos de lado las tinieblas y nos venimos a la luz, dejamos de lado a Satanás y nos venimos a Dios. No podemos quedarnos en medio, hermanos, porque sin duda alguna la persona que se queda en medio es presa fácil de las artimañas del enemigo. Entonces, arrepentirse, hermanos, implica una acción muy importante, y es la de acercarse a Dios, volverse a Dios, estar con Dios, buscar a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios es una acción importante después de nuestro arrepentimiento. ¿Ok? Interesante. Sí. No, y es que hablando de eso, hace como 2 o 3 lecciones estuvimos hablando de ese ejemplo, y el más claro ejemplo que tenemos en la Biblia es del hijo pródigo. El hijo pródigo fue y malgastó todo lo que tenía, y cuando estuvo ahí, mencionamos mucho esta frase, ¿no? Cayó en sí, en decir: cuántos jornaleros en la casa de mi padre están con alimento, y yo aquí estoy queriéndole quitar las algarrobas a los puercos. Y dice: y volvió a su padre, y cuando el padre lo vio lejos, fue y lo abrazó. Entonces es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? El joven el hijo pródigo, se arrepintió y volvió a su casa. E incluso pues mencionábamos en esa lección que a lo mejor pensando en: no, pues no voy a ser el hijo, no voy a ser el hijo otra vez, a lo mejor voy a ser un trabajador más. Sí. Mas sin embargo el padre lo reivindicó y dijo: no, pónganle el mejor vestido, traigan el anillo y vamos a hacer banquete. Entonces, pues es parte de la acción que tenemos que hacer, ¿no? Y ese ejemplo lo tenemos en las Escrituras también. Sí.
Y también hemos dicho ya en otras semanas que el hecho de sentirnos contristados y sentirnos de alguna manera mal cada vez que pecamos no es necesariamente malo, sino que significa que hay una lucha dentro de nosotros. Pero como bien decimos, el arrepentimiento o esa lucha debe llevarnos al arrepentimiento y el arrepentimiento a volvernos a Dios. En lugar de quedarnos en medio, hermano. Así es. Cuando sienta el ataque del enemigo haciéndole sentir miserable, siéntase miserable por su falta, por su pecado, pero siéntase amado por el Señor y acérquese a los brazos amorosos del Padre, como bien citaba Moy, la ilustración, el ejemplo del hijo pródigo. El Padre lo esperaba con los brazos abiertos y el Señor siempre nos estará esperando con los brazos abiertos cuando nosotros decidimos volvernos al Señor. Amén. ¿Ok? Bueno, continuamos. La pregunta número 2 dice: ¿cuál fue el resultado de la sanidad milagrosa del hombre paralítico? Y la referencia que tenemos aquí es Hechos capítulo 9, versículos 35, recordando que estamos hablando aquí de Eneas, cuando Pedro fue a visitar a los que habitaban en Lidia, y pues halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que tenía 8 años, que estaba en cama y pues era paralítico. Y entonces Pedro le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, ¿no? Y llegamos al versículo que tenemos aquí como referencia, que dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y es lo que tenemos como resultado de la sanidad de este paralítico, ¿no? Los que estaban ahí y vieron el milagro, entonces se convirtieron al Señor. Es el resultado, hermanos. Estamos formulando aquí la pregunta: ¿cuál fue el resultado de la sanidad milagrosa en este testimonio de este hombre paralítico que tenía 8 años ahí? Cuando llega Pedro, miren, hermanos, qué maravilla, ¿no? Ni siquiera oró por él. No hay una oración, no hay una interacción con él. Simplemente Pedro, con la unción y poder del Espíritu Santo, llega a la casa de Eneas y le da el mandato: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Digo, no la vais a dejar así extendida, acomoda todo. Y dice que enseguida se levantó. Esto fue de impacto, hermanos, a todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Dese cuenta, amado hermano, el impacto que tiene cuando nosotros entendemos el Evangelio, respondemos al Evangelio, y entonces cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de hablar. La gente que nos rodea va a quedar impactada, debe quedar impactada y debe decir: algo pasó en ti, yo quiero de eso que tú tienes. Sí. ¿Y qué va a hacer la gente? Como el mismo resultado que sucedió en Lidia y en Sarón, se convirtieron al Señor. Dejaron las tinieblas, vinieron a la luz. Dejaron el pecado, vinieron a la salvación. Dejaron la influencia de Satanás y vinieron a la influencia del Señor. Sí. Esto sucedió, hermanos, como resultado de un milagro de Dios. Por eso dije hace un momento, hermanos, vamos a estar viendo algunos testimonios de las Escrituras de lo que sucede al venir al Señor. Sí, y si no tenemos cuidado a la hora de leer la palabra de Dios, podemos perdernos este tipo de testimonios tan maravillosos. Ajá. Porque parece que el tema principal es la curación o un milagro en sí, ¿no? Ajá. Pero si leemos con cuidado, como ya ahorita enfatizamos en eso, podemos ver el resultado, que ese milagro tenía un propósito que afectó a mucho más personas, ¿no? Dándoles salvación. Sí. Y qué bueno que lo menciona así el pastor Ivani, porque muchas veces esperamos un milagro sobrenatural para de verdad que pues, sentirnos así: ay, sí, Dios está haciendo su obra y va a transformar vidas. Pero qué milagro más impresionante que ver la transformación de una persona, ¿no? De ver de dónde Dios sacó a una persona. Y hay muchos testimonios en la iglesia, por lo menos aquí local hay muchos testimonios que nos cuentan y decimos: bueno, wow, el Señor transformó a esta persona de una manera impresionante, ¿no? Y ese es un milagro sobrenatural. Que el Señor transforme vidas es un milagro sobrenatural. Entonces no esperemos ver que la pierna de alguien que sea cojo crezca, o que le salga otro dedo, o recupere vida, o que haya una resucitación. No esperemos eso. El ver a una persona venir a los pies de Cristo es un milagro que nos puede ayudar para que otras personas se conviertan también.
Y recordando hermanos, que la necesidad principal de cada ser humano, de cada persona, es de salvación. Porque cualquier persona puede, no sé, recibir sanidad de una manera u otra, pero pues se va a ir al infierno sano, si no le entrega su vida a Cristo, si no es convertido, ¿no? Sí. Muy bien, tenemos más testimonios, hermanos. Aquí. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿cuál era la evidencia de que la mano del Señor estaba con aquellos que proclamaban a Cristo? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 21, unas páginas adelante. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La evidencia, hermanos, de que la mano del Señor estaba con los discípulos que proclamaban a Cristo es que mucha gente creyó al Señor y se convertían al Señor. Estamos leyendo Hechos 11:21. En este caso es el apóstol Pedro y más de los apóstoles visitando la iglesia de Antioquía. Esto sucedió en Antioquía. Y el versículo 23, hermanos, tiene también un mensaje muy poderoso en esta línea que dice, hablando de cuando los hermanos visitaron la iglesia de Antioquía y vieron lo que estaba pasando, dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, ¿cuál era la evidencia de que la mano del Señor estaba con los apóstoles en la predicación? Es que gran número creía y se convertía al Señor y eran exhortados, hermanos, a permanecer de todo corazón fieles al Señor. Porque, amados hermanos, tenemos claro en todas las áreas de la vida que la tibieza causa repudio. Cuando alguien está medio en el Señor y medio en su antigua manera de vivir, tarde o temprano, hermanos, el Señor lo dice muy claro en su palabra. Él repudia la tibieza y dice: a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Entonces es tan importante volverse al Señor cuando hemos reconocido, ha habido en nosotros arrepentimiento, pero también somos exhortados a que con propósito de corazón, porque es lo que ve el Señor, permanezcamos fieles al Señor. Probablemente el versículo más citado en el mundo entero, hermanos, sea San Juan 3:16. Vamos a decir todos San Juan 3:16, desde aquí y desde allá. Todos juntos decimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Creer en Cristo, hermanos, es mucho más que simplemente decir algunas palabras correctas o aceptar ciertos hechos de nuestra vida. Creer en Cristo significa que tenemos que poner nuestra confianza completamente en Él. En esencia, hermanos, significa que la verdadera fe implica rechazar todas las demás alternativas y poner nuestra atención en Él. No solamente citar como un rezo San Juan 3:16 o repetir una oración que alguien nos guíe para hacerla sin que para nosotros tenga sentido esa oración. Ahí no hay palabras mágicas, no hay nada mágico en eso. Tenemos que aprender a través de la palabra de Dios que la verdadera fe implica rechazar todas las demás alternativas y poner toda nuestra atención en el autor y consumador de nuestra fe, es decir, en Jesucristo. Y me gustaría enfatizar un poquito más en el versículo que leímos en Hechos, donde dice que gran número
creyó y se convirtió, que es exactamente lo que estaba diciendo el pastor al principio en la introducción, donde decía que fe y arrepentimiento, aunque son dos conceptos diferentes, siempre están juntos, no podemos divorciarlos, ¿no? Nadie puede creer y no arrepentirse, o arrepentirse y no creer. No se puede. Tenemos que creer, tenemos que tener fe y volvernos, arrepentirnos y creer en el Señor. Sí, sí. Muy bien. Tenemos más ejemplos, hermanos. La siguiente pregunta dice, ¿es suficiente nada más decir que creemos en Dios? La referencia que tenemos aquí es Santiago capítulo 2, versículo 19, que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. A una versión más actual, por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice, ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. O sea, leo esto un poquito más claro para decir, pues no es suficiente decir que creemos en Dios, ¿no? Muchas veces al compartir el evangelio enfatizamos que a veces creemos en Dios solamente acá en la mente, ¿no? Pero hay una distancia muy corta entre creer en Dios solamente acá intelectual y creer en Dios verdaderamente con el corazón, ¿no? Y creer en Dios con el corazón es depositar totalmente nuestra confianza en Él. Entonces no es suficiente nada más decir que creemos en Dios. Mucha gente en el mundo dice, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, sé que Dios hizo la naturaleza, pero solamente creen acá en el coco, ¿no? Creen en Dios, pero en realidad depositar su confianza, como mencionaba el pastor Giovanni ahorita, pues requiere de fe, requiere de creer en Dios totalmente en todas nuestras áreas y entonces pues recurrir al arrepentimiento, ¿no? Para venir a los pies de Cristo. Y Romanos 10, 9 y 10, hermanos, hace el énfasis de que sí tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también dice que tenemos que creer en nuestro corazón. Y creer en nuestro corazón, ¿qué cosa? La obra de Jesucristo en la cruz. Y lo que Él hizo por nosotros, en sustitución de nosotros, y qué es lo que desprende de todo eso, ¿no? Tenemos que creer en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen y tiemblan. Aquí está haciendo referencia, hermanos, a un pasaje más conocido por los lectores judíos, que es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Es la expresión más básica de la doctrina divina en el Antiguo Testamento. Tú crees que Dios es uno. Y cuando hace mención aquí el apóstol, donde dice también los demonios creen. Bueno, el comentarista MacDonald dice, hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios y tiemblan por lo que implica. Por lo general los demonios son ortodoxos en su doctrina. Y tenemos algunos pasajes que hablan de la ortodoxia de los demonios, ¿no? No obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene fe salvadora. La ortodoxia o el ser muy religiosos no nos da evidencia de la fe salvadora. Los demonios la tienen. Sí. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca del Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como al autor de la verdad. Por eso también los demonios creen y tiemblan. Y es triste, hermanos, déjenme decirlo de esta manera, el poco impacto que está teniendo el evangelio en el tiempo que nos está tocando vivir en algunas personas. Porque hay muchas personas congregándose en los templos que dicen creer en Dios de la misma manera que los demonios, porque no hay reverencia, porque no hay respeto, porque no hay adoración, porque no hay una actitud de servicio, porque no hay una actitud de rendición de cuentas. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Santiago.
¿Tú crees que Dios existe? Pues no seas religioso en eso. Mira, también los demonios creen y tiemblan. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando, hermanos, de profundidades de las Escrituras, como el hecho de que la máxima expresión de los lectores judíos en Deuteronomio 6, 4 y 5 estaban hablando de la Shema de Dios, es decir, la existencia de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. Allá va la referencia que menciona el apóstol Santiago. Pero es más impactante, hermanos, darnos cuenta de lo que implica los demonios creen y tiemblan. Y darnos cuenta, hermanos, que los demonios conocen y tienen evidencia clara de lo que es la fe salvadora, pero no la reciben, no la tienen, no la conocen, pero no la practican, porque incluso conocen todo acerca de Dios, el creador del universo, de Cristo, el redentor de la humanidad, del Espíritu Santo enviado para ser nuestra fortaleza, pero le aborrecen tanto a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como la verdad que ellos proclaman. Y una evidencia, hermanos, en muchas personas que se congregan en el templo es que decimos creer en la Biblia, pero la Biblia no tiene ningún lugar en nuestro diario vivir. No tenemos tiempo para la Biblia. Decimos creer en Dios, pero no tenemos tiempo para acercarnos a Él en oración. Decimos que queremos pasar la eternidad con Cristo, pero no tenemos tiempo para pasar ni una hora con Él mientras andamos en este mundo. ¿Será, hermanos, que tenemos la misma reacción que los demonios que menciona el apóstol Santiago aquí? ¿Tú crees que Dios existe? Haces bien, pero mira, también los demonios creen y tiemblan, porque ellos lo conocen más que nosotros y saben su destino final. No saben cuándo será, porque eso está en la sola potestad del Todopoderoso y Eterno Dios. Amén. ¿Es suficiente con decir que creemos en Dios? No, hermanos, no es suficiente, porque también los demonios creen. Necesitamos demostrarlo. ¿De qué manera? Por viendo nuestro contexto, el contexto de nuestro estudio, es si nos arrepentimos, hay que estar cerca de Dios. ¿Ok? Amén. Bueno, tenemos más. Bueno, la siguiente pregunta va de la mano con esta que acabamos de comentar. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe sin las obras correspondientes? Y la respuesta la encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y pues una vez más enfatizando en esta idea que estamos queriendo dar, de que no basta con simple conocimiento, de creer nada más intelectualmente, en citar la palabra de Dios, porque podemos, como bien decía el pastor, los demonios, aún los demonios creen y tiemblan. Incluso podemos ver en Mateo capítulo 4 que Satanás incluso cita la palabra de Dios. Pero si algo podemos ver también en dicho pasaje es que Jesucristo citaba la palabra de Dios y obedecía dicha palabra, y es por eso que pudo salir victorioso en Hechos capítulo 4, conocido como la tentación de Cristo. Pero nuestras obras son las que certifican nuestra fe, no solamente decirlo. Cabe aclarar aquí, hermanos, y debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces la mentira es muy sutil. Tengamos mucho cuidado con una enseñanza que se está dando en algunos púlpitos evangélicos, de que la fe y las obras son necesarias para la salvación. Y no es así. No es lo que quiere decir, hermanos, cuando estamos leyendo el pasaje que estamos mencionando de Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No está hablando aquí de las obras para salvación o para obtener la fe salvadora. Recuerden que la salvación es completamente por gracia. Y eso está muy claramente separado, hermanos,
en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Vamos a leerlos en ese orden. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está la salvación, depositando nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo. Amén. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego aclara el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego vienen las obras, versículo 10, porque somos hechuras de suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras, que es el testimonio, digámoslo en un lenguaje del siglo XXI. El testimonio de una persona dice que ya pasó algo en su corazón. Siendo objetivos, hermanos, tenemos que decirlo entonces de esta manera. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que necesita para suplir todas sus necesidades y para ayudar a otros. El que mentía, no mienta más. El que tenía malos hábitos, ya no los tenga. El que hablaba malas palabras, ya no habla malas palabras. El que peleaba constantemente con sus vecinos, ya no pelea con sus vecinos. El que criticaba por acá, ya no critica por acá. En fin, hay un cambio. Sí. A esas obras se está refiriendo y es lo que estamos respondiendo con esta misma pregunta que nosotros estamos formulando a la luz de Santiago 2:26. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe sin las obras correspondientes? Bueno, la persona que no tiene el testimonio en cosas como las que acabo de mencionar, o está luchando mucho con sus apetitos carnales, o realmente no ha puesto su confianza en Jesucristo. Por eso sus obras son resultado de acciones de pecado y no de acciones de uno redimido por la sangre de Cristo. Así es. Tremendo, hermanos, tremenda cosa esto. Aleluya. ¿Qué más? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la promesa para aquellos que verdaderamente creen? El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y pues la promesa es pues la vida eterna, ¿no? La vida eterna, pero mencionábamos y hacíamos mucha énfasis en lo que tiene que ver con creer, ¿no? Con depositar la fe. No es simplemente pues algo así superficial, es depositar toda nuestra confianza en el Señor y entonces podemos tener la esperanza de la promesa de la vida eterna para nosotros. Este es, hermanos, uno de los textos, pasajes de la Escritura, hermanos, que citamos y tenemos cuidado que cuando compartimos el Evangelio con alguien y verdaderamente vemos a la persona como pasaba en la predicación en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que eran compungidos de corazón. Es decir, había un remordimiento dentro de sí. Sí. Y había un arrepentimiento sincero. Entonces, esta es una promesa maravillosa que todo cristiano tiene que conocer. Y si para usted no es pecado marcar su Biblia, yo le animo a abrir su Biblia ahí, en Juan 6:47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ese es el resultado, hermanos, de creer en Cristo, de mostrarlo con un buen testimonio y de permanecer una vida de comunión con Dios y el cambio de vida que se refleja a través de buenas obras. Tiene vida eterna. Muy bien. Bueno, y la última pregunta que tenemos aquí es ¿qué dice la Biblia que es lo que vence al mundo? Y la respuesta la encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo, hermanos? Este pasaje está muy claro, ¿no? Todo todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
Y luego lo afirma. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De qué estamos hablando aquí? De la persona que ha entendido el Evangelio y ha puesto su confianza en la obra de Jesucristo. No en la iglesia, no en un grupo de personas, no en un grupo de líderes, sino en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La esperanza de todo creyente es que la obra de Cristo en nosotros es más poderosa que nuestro pasado y que nuestras luchas y tentaciones del presente. La figura de la salvación que la Biblia enseña no es solamente de una liberación gloriosa, sino del Espíritu de Dios dándonos poder para vivir una vida nueva. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por la esperanza de la vida eterna y la seguridad que tenemos en Cristo. Pero repito el principio, debe haber una acción de nosotros como resultado de arrepentimiento, y es volvernos a Dios, estar cerca de Dios, acercarnos a Dios, como todos estos testimonios que leímos de las iglesias del libro de los Hechos, que es el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Algo más, Joe? No, pues está. ¿Algo más, no? Me están comiendo los zancudos. Hay muchos zancudos en esta ocasión, hermano. No sé si el mismo calor esté alborotándolos, pero sí tenemos una lucha con estos pequeños demonios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos el consejo de tu palabra, la invitación de tu palabra, el mensaje de tu palabra, la revelación de tu palabra en la obra de Cristo a nuestro favor. Y es suficiente para nuestra salvación, sin duda alguna. Pero también va de la mano, Señor, con que nosotros respondamos. Una vez que hemos entendido la obra de Cristo, respondamos apartándonos del pecado y volviéndonos al Señor, convirtiéndonos al Señor, estando cerca de Dios cada instante y a cada momento. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Rogamos, Dios eterno, que sea de bendición para todos nuestros oyentes en esta ocasión. Oramos una vez más por todos nuestros hermanos y amigos que están viendo esta enseñanza, y rogamos que tú les bendigas, y rogamos, Señor, que tú les guardes, y rogamos que tú les cuides. Padre, oramos en el nombre de Jesús que sanes al que está pasando por alguna enfermedad, que les ayudes a solucionar problemas, el que esté pasando por alguna dificultad. Y rogamos, Señor, que tú seas su proveedor, su protector, y te manifiestes a cada uno de nosotros como el gran pastor de nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor nos presta la vida y la salud, hermanos, la próxima semana vamos a cambiar un poquito del tema, porque vamos a entrar un poquito más a la entrada del servicio. Okay. Ya hemos hablado del pecado, sus resultados, la solución, y nuestro tema general es del pecado al servicio a la vida eterna. Vamos a empezar a entrar en cómo somos los primeros pasos para entrar al servicio de la obra de Dios. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.